central de nuestro Padre es que lo que está sembrando dentro de cada uno de nosotros es la palabra viva, que es Cristo mismo, morando en nuestro espíritu, y que el Señor lo que espera efectivamente es que en nosotros se reproduzca lo que es Cristo. Y todo lo que es Cristo tiene que ver con lo que sabemos, ¿no? O sea, la manifestación del Espíritu de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, ¿verdad? La santidad, la justicia y la verdad. Es decir, son realmente expresiones y manifestaciones de todo lo que Cristo es. Y así es como Cristo va de alguna manera apareciendo dentro de cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de desear, en nuestra manera de decidir. Dios aparece en nuestra vida, ¿verdad? En la medida en que efectivamente Cristo es manifestado dentro de cada uno de nosotros. Es por esto importante, hermanos, el que siempre estemos atentos al hecho de que al ser nuevas personas, nuevas criaturas, ya nuestro centro tiene que ser el que efectivamente podamos nosotros ir buscando más de Cristo y expresando y manifestando más la vida de Cristo, que esto es algo que Él lo va a hacer, porque Él ha colocado su vida en nosotros. Esta siembra de la vida de Cristo en nosotros tiene que ver directamente con el hecho de que Cristo sea producido en nosotros. Dios siembra a Cristo para que Cristo sea la cosecha y el resultado, ¿verdad?, que Dios reciba a cambio. Es decir, Dios nos da la vida de su amado Hijo para que nosotros le devolvamos la vida de su amado Hijo. Dios nos da, ¿verdad?, esta semilla que es la vida eterna para que esa vida sea la que se manifieste a través de nosotros y nosotros le podamos devolver esa vida. Dios no está interesado en nuestras fortalezas humanas. Dios no está interesado en nuestras propias capacidades naturales. Dios está interesado, ¿verdad?, en todo lo que la vida del Hijo que ha sido depositada dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene que efectivamente dar, entregar, tiene que florecer, tiene que manifestarse dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios, al darnos la vida de su Hijo, lo que espera de cada uno de nosotros no es la imitación de la vida de su Hijo en nosotros, sino es la misma vida de su Hijo, ¿verdad?, expresándose, manifestándose y siendo de vuelta a Él. Dios nos ha dado a su Hijo para que le devolvamos su Hijo. Es algo de lo que vimos nosotros en sombras o en figuras con Abraham, cuando Dios pidió a Abraham que le entregue su hijo. Usted recordará, el único hijo que él tenía, el mismo hijo que Dios le había prometido y se lo había dado a Abraham y a su esposa, ya que ellos no tenían la capacidad, específicamente su esposa, ¿verdad?, Sarai, de poder tener hijos. Y resulta que el Señor les dio a su hijo Isaac, al único hijo que Dios había prometido. Y después Dios pide, ¿no es cierto? Es decir, Dios le da a Isaac un hijo para que después Isaac se lo devuelva. Y ahí es cuando nosotros vemos que Dios le pide a Abraham, ¿verdad?, que le entregue a su hijo en sacrificio. Y fíjate que Dios nos ha dado a nosotros un hijo que éramos incapaces de poderlo tener por nosotros mismos, que es Jesucristo, para que nosotros le entreguemos el sacrificio. Y el sacrificio es Cristo, ¿verdad?, expresándose y manifestándose a través de nosotros. Así que Dios mismo nos da, ¿no es cierto?, al Hijo, pero para que le devolvamos el Hijo en este sacrificio vivo. ¿Y cómo nosotros le devolvemos al Hijo? A través de la vida, ¿verdad?, que Cristo efectivamente ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es por esto importante que nosotros debemos estar atentos a esa vida dentro de cada uno de nosotros y no a lo mejor de nosotros para entregarle a Dios.
que al contrario, era también en esta misma figura que vimos, ¿verdad? Allá por Génesis, cuando Caín quiso entregarle lo mejor de su fuerza natural, de su trabajo natural, ¿verdad? A Dios, y a Dios no le agradó, porque básicamente no hay nada en el ser humano, ¿verdad?, que pueda realmente agradar a Dios. No hay nada en el ser humano que Dios pueda utilizar para con aquello glorificarse. Al contrario, Dios lo que quiere es que el ser humano se haga a un lado, el ser humano natural. Nos estamos refiriendo al ser humano natural. Dios quiere que el ser humano natural se haga a un lado de tal manera de que nosotros no interrumpamos la vida que el Señor ha sembrado dentro de cada uno de nosotros. Realmente el mayor estorbo para que la vida de Cristo florezca dentro de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Porque nuestro hombre natural todavía juega un papel muy importante dentro de cada uno de nosotros. Y resulta que nosotros estorbamos el trabajo de Dios, estorbamos que la vida de Dios se manifieste dentro de cada uno de nosotros. Porque nosotros todavía pensamos desde nuestro hombre natural que si es que efectivamente somos capaces de hacer cosas para Dios, efectivamente, pues Dios en este caso se va a agradar de nosotros. Pero todo aquello que para nosotros puede significar fortaleza, ¿verdad? O todo aquello que para nosotros puede significar ganancia, o todo aquello que puede significar virtud, todo aquello que viene de nosotros desde esta perspectiva y que sirve a Dios, no sirve a Dios. Todo aquello que nosotros creemos que sale de nosotros, que es bueno para servir a Dios, no le sirve a Dios. A Dios solamente le sirve efectivamente la vida que Él ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Y es en este contexto que en el capítulo, en la primera epístola, capítulo 1, primera de Corintios 1:26, tenemos una exhortación justamente a que no olvidemos algo muy importante, que el Señor no está interesado en nuestras fortalezas humanas. El Señor no está interesado, ¿verdad?, en aquellas capacidades naturales que nosotros recibimos de nuestros padres. Muchos de nosotros creemos que, pues, si es que, por ejemplo, yo he sido una persona aficionada a la música, ¿verdad?, y tengo la habilidad para poder tocar un instrumento y me convierto al cristianismo, pues entonces seguramente Dios va a tomar esa capacidad humana que yo tengo para que yo le pueda glorificar tocando un instrumento. Y lo mismo, si yo tengo una capacidad de oratoria, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, innata, natural, y resulta que por esa razón, una vez que yo me convierto al cristianismo, Dios me escoge para que yo predique el evangelio, pues verdaderamente no voy a tener mucho éxito, ¿verdad?, al poner en práctica mi habilidad humana, porque mis habilidades naturales bajo ninguna circunstancia, ¿verdad?, sirven para los propósitos de Dios, sino al contrario, nuestras habilidades naturales no le sirven en absoluto, ¿verdad?, al propósito eterno de Dios. Y a veces nosotros en el contexto cristiano, en el contexto religioso, hacemos mucha gala de nuestras capacidades y efectivamente esto no necesariamente va a ser algo que Dios utilice porque, como nosotros sabemos, el único lugar que Dios quiere que el viejo hombre ocupe es la cruz del Calvario. La realidad de la muerte de Jesucristo es nuestra muerte. El Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque nosotros efectivamente teníamos que morir en la cruz del Calvario. Yo muchas veces me he puesto a pensar por qué razón el Señor Jesucristo tuvo que morir una muerte tan grave, tan dura, ¿verdad? Porque a la final, si Cristo tenía que morir, ¿verdad?, pudo haber muerto, yo qué sé, condenado en una silla eléctrica,
por ponerlo de alguna manera, o con alguna inyección letal en este tiempo, si es que de alguna manera pues Cristo hubiese venido por estas épocas. Pero no, Cristo tuvo que venir el momento en donde efectivamente tenía que morir una muerte, y una muerte de cruz, que no solamente era una muerte vergonzosa desde la perspectiva de que esa muerte estaba reservada básicamente para los maleantes más peligrosos y para los desechados de la humanidad, sino que aparte que era una muerte, ¿verdad?, dolorosa, y era una carnicería, ¿verdad?, efectivamente lo que sucedió. Pero ¿por qué razón, o una de las razones por las cuales Cristo tuvo que morir esa muerte, es porque tú y yo realmente merecíamos, desde la perspectiva de nuestra maldad, de nuestro pecado, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre, el tener una muerte como esta. Es decir, Cristo nos reemplazó en la cruz, porque esa muerte tan horrible es la muerte que por nuestra maldad y nuestro pecado tú y yo necesitábamos. Ahora, nuestro Señor evidentemente, ¿verdad?, hizo que su Hijo cargue con toda la culpa y además, ¿verdad?, con toda esa horrible muerte, para que nosotros no tengamos que padecer esa circunstancia, pero sí tengamos que morir juntamente con él en la cruz del Calvario. Ahora, el Señor lo que desea es que efectivamente esa vida que Él puso dentro de cada uno de nosotros sea la vida que se manifieste, la que se exprese, la que le glorifique, la que le honre y la que le sirva. Y es por esto que nosotros tenemos que estar permanente y continuamente vistiéndonos de la vida de Cristo. No solamente en función de servir a Dios, porque esa vida ya per se sirve a Dios, sino en función de conocer todo el bien que Dios ha depositado en nosotros por esa vida que mora dentro de todos y cada uno de nosotros. El Señor no está interesado en nuestras fortalezas. Realmente, cuando el Señor crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario, crucificó todas nuestras fortalezas y crucificó todas aquellos dones o aquellas capacidades naturales que nosotros tenemos y que muchas veces, como decía hace un minuto, creemos que son las que sirven para servir a Dios. Y en estos versículos la Escritura dice, pues mirad, hermanos, ¿verdad?, vuestra vocación. Mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Que no sois muchos, sabios según la carne, ni poderosos según la carne, ni nobles según la carne. Fíjate que según la carne es según la manera de entender en este mundo, según la manera de entender en el hombre natural, ¿no es cierto?, la sabiduría que viene desde la perspectiva de la carne. El poder, ¿verdad?, que la carne determina ciertas cosas de los seres humanos. La nobleza, como la carne lo ve. El Señor aquí dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no somos ni sabios, ni poderosos, ni nobles según la carne. Y ahí dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjate, totalmente opuesto a cuáles son las características o cuál es el perfil, ¿verdad?, que el mundo escogería para cualquier tipo de actividad, ¿verdad?, que permita de alguna manera que el hombre pueda, desde la perspectiva del mundo, tener éxito. Aquí el Señor nos dice que nosotros tenemos que entender que Él elige más bien lo que es débil, que Él elige más bien lo que es menospreciado, que Él elige más bien lo que no es, ¿verdad?, para deshacer lo que es. Mientras nosotros generalmente estamos interesados, ¿verdad?, en que Dios nos haga sabios,
respecto desde de nuestra propia inteligencia humana. Muchas veces estamos esperando que Dios efectivamente nos haga fuertes desde la perspectiva humana y natural. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios de alguna manera haga cosas en nosotros que sean apreciables por los demás, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos de alguna manera a veces enfocados en estar esperando de parte de Dios que Dios fortalezca todas aquellas cosas que más bien Él escoge para deshacer lo que no es. El Señor aquí nos dice otra vez que ¿qué es lo que escogió Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios escoge para que el poder de Dios sea el que definitivamente pueda aparecer o pueda asomar en cada uno de nosotros? Dice que lo necio del mundo escogió Dios. Es decir, lo que el mundo reconoce como necio, como sin sabiduría, como algo que no tiene ningún valor, lo necio del mundo es lo que Dios escoge. Es decir, Dios no quiere que nuestras capacidades naturales bajo ninguna circunstancia sean utilizadas en nuestra relación con Él, porque esas capacidades naturales, en lugar de fortalecer una relación con Dios, lo que hacen es que la vida que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, la vida de Cristo, de alguna manera tenga estorbos para poderse manifestar. Lo necio del mundo escogió Dios. Es decir, si a nosotros alguien viene y nos dice que somos unos ignorantes, ¿verdad? Que efectivamente somos insensatos en nuestra manera de pensar o de expresarnos, evidentemente para nosotros esto sería una ofensa. Porque lo que esperaríamos es que el mundo reconozca en nosotros sabiduría, reconozca inteligencia, reconozca ciertos tipos de destrezas. Pero efectivamente si la gente a uno desecha como necio, ¿verdad? Es porque lo que de alguna manera ellos podrían estar mirando en nosotros o escuchando de nosotros, ¿verdad? Son cosas que para ellos son basura, no tienen sentido, y nosotros hablamos buena cantidad de tonterías, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo aquí el Señor nos dice algo maravilloso, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy a ustedes es que nuestro enfoque, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios jamás debe ser el que el Señor fortalezca nuestra vieja humanidad. Que el Señor fortalezca todo aquello que nosotros, ¿verdad?, desde nuestra carne hemos tenido como ganancia, como dicen en otros versículos de la Escritura, sino que desde nuestra carne, ¿verdad?, más bien al contrario, nosotros desfallezcamos. Porque en la medida en que nuestra carne, ¿verdad?, no tiene estas fortalezas que efectivamente el mundo reconoce como tales, en esa misma medida es que la vida de Cristo efectivamente va a poder aparecer en nosotros con mayor poder. Versículo 28 nos dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, ¿verdad? Escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y efectivamente nosotros vemos en el contexto religioso, a veces cristiano, que muchas veces lo que nosotros llamamos gente humilde, por ejemplo, y hablando desde la perspectiva de la sabiduría, hablando desde la perspectiva de la preparación, desde la perspectiva social o económica, ¿verdad? Es la gente que normalmente está más atenta, ¿no es cierto?, a las cosas que Dios pone. Y no porque Dios de alguna manera esté interesado en que seamos necios, que seamos débiles o que seamos viles, sino que
cuando nosotros efectivamente sabemos que esas circunstancias o esas situaciones, en lugar de ser una fuerza para nosotros, en lugar de ser una característica que favorezca nuestra relación con Dios, es una característica que más bien frena la vida que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, entonces podemos estar mucho más atentos a que cuando de alguna manera esas fortalezcas quieran aparecer en nosotros, ¿verdad? Nosotros más bien sepamos que ese tipo de circunstancias lo que hacen es frenar la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. El versículo 19 dice, ¿y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, no puede existir ningún ser humano que delante de Dios se jacte en su presencia, que Él haga alarde de su fuerza, Él haga alarde de su capacidad, Él haga alarde de su fortaleza, ¿verdad? Para que de alguna manera pueda venir delante del Señor y decirle, mira Señor, sí, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres santo, tú eres justo, pero evidentemente yo también tengo lo mío. Esta es la perspectiva del ser humano natural, en donde generalmente él cree que Dios lo escoge o lo utiliza en función de sus propias capacidades naturales. Pero al contrario, el Señor lo que no quiere es que nosotros confiemos en eso. Ese es el punto central de lo que estamos hablando. El Señor no quiere que nosotros bajo ninguna circunstancia confiemos en eso y que el Señor a nosotros jamás nos escogió porque de alguna manera lo merezcamos, sino que seguramente nosotros estábamos dentro de esta perspectiva, bueno, y el mundo entero está dentro de una perspectiva de necedad, de debilidad, de vileza y de menosprecio, ¿verdad? Esa es la posición del ser humano cuando efectivamente no tiene a Cristo dentro de su corazón, desde la perspectiva de Dios. Es decir, para Dios, todos estamos bajo este marco de necedad, de debilidad, de vileza y de menosprecio. Estamos bajo el marco de lo que el Señor nos dice que nosotros no somos. Es decir, en nosotros no hay sustancia. Más allá de lo que reconozcamos o no reconozcamos. Definitivamente Dios está entendiendo cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestra posición. ¿Y cuál es el punto central? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si algo, hermanos, nosotros debemos revisar en nuestra relación con Dios, es el hecho de que no estemos descansando en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fortalezas, en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias destrezas. Porque en lugar de convertirse ellas, ¿verdad?, en una base de apoyo para mejorar o para fortalecer o para que Dios utilice de mejor manera a todos y cada uno de nosotros, más bien son elementos que de alguna manera detienen y no permiten que Cristo efectivamente siga creciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos llamar sabiduría desde la perspectiva de la carne, todo lo que nosotros podemos llamar poder o el poder que nosotros tengamos en una u otra cosa, todo lo que nosotros podemos realmente estimar en nosotros como algo bueno o agradable, es todo aquello que de alguna manera más bien está compitiendo con la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 30, que es muy importante y es la razón, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros tengamos permanentemente en mente, ¿verdad? El versículo 30 nos dice, más por Él, no es por nosotros, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro poder, no es por nuestra sabiduría, mas por Él estáis vosotros en Cristo. La razón por la cual nosotros estamos en Cristo
es Dios mismo y Cristo mismo. La razón por la cual nosotros hemos sido colocados en Cristo no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad?, con nuestra conducta, con nuestra fortaleza, con nuestra sabiduría, sino tiene que ver directamente con el propósito central por el cual Dios ha hecho todas las cosas, más Él es el propósito. Él es la razón por la cual tú y yo existimos. Él es la razón por la cual efectivamente Dios nos colocó en Cristo Jesús. Él, más por Él, no por mí, no por mi capacidad, no por mi poder. Esto es tan importante que nosotros lo podamos ir asimilando, ¿verdad? Porque si yo sé que es por Él y nada más que por Él, ¿verdad?, que efectivamente yo he sido colocado por Dios. Es decir, partamos de una realidad. Dios es amor. Y la prueba fehaciente del amor de Dios es haberse hecho hombre. Dios es amor, ¿verdad? Y por el amor que es Él, por tanto, el amor solamente tiene un camino. El verdadero amor solamente puede amar. Aquel amor en donde el Señor nos dice que nosotros amemos a nuestros enemigos, por ejemplo. Cuando el amor es genuino, cuando el amor es de Cristo dentro de cada uno de nosotros, cuando el amor es del de Dios, Dios no tiene opción de odiar. Dios tiene opción de amar. Y Dios se arregló, ¿verdad? Porque en nuestro pecado y en nuestra maldad era imposible que efectivamente nosotros podamos tener una relación clara con Dios. Pero Dios se las arregló para Él hacerse hombre por amor, venir a pagar nuestras deudas por amor, venir a cargar con todos nuestros pecados por amor, venir a morir en lugar nuestro por amor, llevarnos a la cruz del amor, sepultarnos juntamente con Él por amor y resucitarnos juntamente con Él por amor. Y ahora impartirnos la vida de Él glorificada juntamente con Él por amor. Es decir, por esto es tan importante que hagamos énfasis en esto. El Señor no quiere que haya dentro de nosotros nada que compita la vida que Cristo ha puesto en nosotros. Y el Señor quiere que seamos claros que el Señor no nos ha escogido por nada que le haya deslumbrado de nosotros o por alguna característica que para nosotros pueda ser una característica importante. Muchos de nosotros a veces nos sentimos fuertes en ciertas áreas, hablando desde la perspectiva natural y desde la carne. Muchos de nosotros nos sentimos muy animados en servir. El otro día escuchaba una predicación en donde se hablaba de que a la carne le encanta servir, por si acaso, ¿ah? La carne ama servir. Así que el servicio no necesariamente es una prueba de la manifestación de la vida de Dios en nosotros, porque a la carne también le gusta servir. Y por eso es que nosotros vemos a veces muchos frentes de mujeres, de hombres, clubs que se levantan para ayudar a los demás. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Pues está bien. Nadie está diciendo que esté mal. Pero eso no impresiona a Dios. Eso no hace que yo sea justo delante de Dios o que Dios me considere justo porque yo estoy haciendo esas cosas. Yo puedo ser lo más bueno que yo pueda hacer y ojalá así sea, y yo puedo intentar pues generar la mayor cantidad de clubs o de organizaciones o ONGs que vayan y ayuden a la gente, perfecto, está bien. Pero nada de eso tiene que ver con la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Si yo estoy haciendo cosas para Él, porque tengo el deseo de servir, porque tengo ese don de servir, porque me gusta servir,
Pues cuidado que mucho de ese interés o de esa inclinación tenga que ver directamente con efectivamente mi capacidad natural, la cual yo recibí desde que nací. Pero eso no glorifica a Dios. Y eso en su momento, cuando se convierte en mi prioridad y tomo aquella circunstancia como para poder agradar a Dios, ahí es en donde yo estoy olvidando que yo no estoy allí por mis propias capacidades, sino que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, más por Él. Aquí estamos hablando en el contexto de que Dios determina que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dios está hablando de Cristo como su poder y como su sabiduría. Y aquí en este contexto la Escritura nos dice que efectivamente Dios no nos ha escogido a nosotros por nuestras propias capacidades, sino que Él nos ha escogido a nosotros por Él, ¿verdad? Por Dios mismo, por Cristo mismo, porque Dios y Cristo, por supuesto, como todos sabemos, son uno. Entonces, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios lo que hizo es abrir el camino para que el ser humano tenga la capacidad de poder elegir y escoger la dádiva, el regalo y la gracia de todos los seres humanos. No olvidemos que la Escritura nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Así que el amor de Dios definitivamente está incluido para todos los seres humanos. Claro, la carne a veces tiene preguntas, ¿no? Pero si es que alguna vez alguien no ha escuchado de Cristo, pues bueno, eso es un problema de Dios. Vamos a dejarle que Dios resuelva el problema, porque el alguna vez, Dios tiene siempre la capacidad de extenderlo hacia la eternidad. Pero si es que las personas igual creen en Dios, ¿verdad? Yo que sé, los musulmanes, yo que sé, los testigos de Jehová o quien sea, creen en Dios, los budistas, pero ellos también, pues, de alguna manera tal vez van a llegar a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. No, Dios ha determinado que su amor pueda ser conocido, pueda ser recibido a través de Jesucristo. Dado bajo el cielo, escuche bien este versículo, no hay otro nombre dado bajo el cielo por medio del cual uno puede llegar a ser salvo, sino solamente el nombre de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el camino a Dios. Jesucristo es el camino al Padre. Ahora, yo creo que Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Que Él en su vasta sabiduría y en su plan y propósito eterno, ¿verdad? Permitirá que las personas de una u otra manera, en uno u otro tiempo, conozcamos la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Pero, ¿cuántos han creído a nuestro anuncio? Dice el Salmo. ¿Cuántos han creído a nuestro anuncio? No muchos creen, lamentablemente, el anuncio. Es decir, no muchos desean la salvación de Dios. No muchos están interesados realmente en recibir, ¿verdad?, lo que Dios propone. Cambio de vidas. Dios no propone un cambio de vida mal vendido por parte de la religión. Dios no propone un cambio de vida. Ahí es que nos podemos confundir. Porque resulta que yo tenía una vida licenciosa, yo era un hombre borrachoso, yo era un hombre drogadicto, yo era un hombre que maltrataba a mi familia, que maltrataba a mi esposa, a mis hijos, o era una mujer así, asada y cocinado, lo que sea. Y resulta que ahora tengo a Cristo y ahora Cristo me cambió la vida. No, Cristo no me cambia nada. La idea en la relación con Cristo es un intercambio de vidas, no un cambio de vida. Porque resulta que cuando yo cambio de vida, resulta que yo solamente lo que hago es dejar atrás todas aquellas cosas que yo y la sociedad consideraban que estaba mal. Pero las cosas que yo de mí mismo considero que están bien, pues siguen íntegras.
y esas tampoco agradan a Dios. Esas tampoco le sirven al propósito de Dios. Es decir, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Porque habéis muerto, dice el Señor, y vuestra vida hoy está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Y también la Escritura nos dice que hoy nuestra vida es Cristo Jesús. Entonces, es importante, hermanos, que podamos comprender que por Él nosotros estamos en Cristo Jesús, no por ninguna capacidad particular propia, ¿verdad? En la cual de alguna manera todavía nosotros nos podamos sostener. Ahora, aquí la Escritura nos dice que la razón por la cual estamos en Él es Cristo Jesús, que Él nos ha sido hecho por Dios. Esto es importante. Cristo Jesús nos ha sido hecho. Cristo Jesús nos ha sido hecho. Realmente Cristo Jesús nos ha sido hecho nuestro todo para Dios. Dios ha determinado que Cristo Jesús sea todo lo que tú y yo necesitamos. Ahí tiene sentido las palabras del Señor al apóstol Pablo cuando le pidió que le quite el aguijón 3 veces. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi Hijo amado, a quien yo te he dado, es todo lo que necesitas para esta vida y para la futura. Esto es lo que el Señor efectivamente nos dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira, este es un trabajo de Dios. Dios determinó, ¿verdad?, que Cristo nos sea hecho lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? En términos materiales, en términos físicos, necesitamos dinero, necesitamos salud, necesitamos mejores sentimientos, mejores deseos, etcétera. Todas estas cosas que nosotros creemos que son necesidades, que sí son desde la perspectiva de la carne, por supuesto, ¿verdad? Dios ha determinado que en Cristo Jesús, en Cristo, en la vida de Él, todas las cosas estén suplidas. Todas las cosas estén reconciliadas con Dios. Todas las cosas de alguna manera vayan de acuerdo con el propósito y el diseño original por el cual Dios creó al ser humano, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho por Dios? Bueno, todo. Pero aquí el apóstol nos muestra que Cristo nos ha sido hecho, ¿verdad? Por Dios, sabiduría, santificación y redención. Es decir, Cristo nos ha sido hecho todo lo que tú y yo necesitamos por Dios para que por medio de Cristo y en Cristo tú y yo podamos efectivamente ser perfeccionados, podamos experimentar la perfección que es de Cristo, porque esa perfección que es de Cristo, ¿verdad?, nos pertenece tanto a ti como a mí. Nosotros nos aferramos a la obra de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mira, si algo tú y yo necesitamos para poder realmente comprender las cosas de Dios, es la sabiduría que viene de Dios. Hermanos, en la medida en que nosotros tengamos a Cristo creciendo dentro de nosotros, la sabiduría de Cristo va a ser más nuestra. Y en esa misma medida, las respuestas a todas las preguntas que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Dios van a ser aclaradas y van a ser definidas. Es decir, la mente de Cristo que está dentro de ti es una mente que tiene que ir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa mente de Cristo que está dentro de cada uno de nosotros, efectivamente tiene, ¿no es cierto?, que ir recibiendo todo aquello que le pertenece a Él, porque para eso Dios nos dio la mente de Cristo,
y para que por medio de nuestro espíritu vayamos comprendiendo las cosas que son del espíritu y nuestro espíritu vaya comunicando a nuestra alma. Así es como funciona. Dios pone su espíritu en nuestro espíritu para que el espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu recibe las revelaciones de parte de Dios y nuestro espíritu, una vez que lo entiende, comunica a nuestra alma. Así es como funciona. Y es por eso que si nosotros queremos recibir revelaciones, si nosotros queremos que se nos esclarezcan ciertas cosas de la Escritura, si nosotros queremos el que efectivamente se nos aclaren, ¿verdad?, ciertas doctrinas, es necesario que el espíritu dé testimonio a nuestro espíritu. Ahora, esto es un trabajo particular de cada uno de nosotros. Cuando el espíritu, por ejemplo, está hablando a mi espíritu, ¿ok? Y mi espíritu comunica a mi alma, yo de alguna manera puedo comenzar a entender e interpretar con palabras que nos da el propio espíritu lo que el espíritu nos está mostrando para comunicar a otros. Y la idea central es que esa comunicación no vaya simplemente a la mente humana, porque mi comunicación va del alma a tu alma o de mi espíritu a tu espíritu. La idea central es que todo lo que mi alma recibe como revelación del espíritu ahora tiene que ser recibida por otra alma para que también discierna y efectivamente el Espíritu Santo pueda aclarar, ¿verdad? Y pueda dar testimonio a nuestro espíritu de las cosas que efectivamente Dios nos ha dado. Entonces, para esto nosotros es que necesitamos sabiduría. Pero ¿quién es nuestra sabiduría? Nuestra sabiduría es Cristo. La Escritura nos dice, por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Así que si tú quieres tener más sabiduría, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que efectivamente más de esta vida de Cristo siga germinando y frotando y brotando dentro de cada uno de nosotros. Porque en esa misma medida la sabiduría efectivamente va a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Es decir, Cristo es nuestra sabiduría. Vamos a ver más a Cristo. La sabiduría de Cristo efectivamente también será nuestra propia experiencia. Ahora, una vez que nosotros tenemos sabiduría, y es necesario, hermanos, que esa sabiduría viene primero desde este convencimiento del Espíritu. El Espíritu nos dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Mira, solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado. Yo no puedo convencer de pecado a otra persona. Yo soy incapaz de poder convencer de pecado a otra persona. Convencer de pecado. Yo a la gente puedo decir que está caminando mal, o que está obrando mal, o que está pecando. Pero otra cosa es que yo le pueda convencer de pecado. El Espíritu convence de pecado. Es por eso tan importante el que cuando nosotros hablamos a las personas de la obra de Cristo, el Espíritu mismo se encarga de convencer de pecado a la gente. Es necesario que la gente entienda que efectivamente su vida, más allá de su propio entendimiento, es una vida de pecado delante de Dios. Es decir, es una vida que no puede, bajo sus propias capacidades, ser aceptada delante de Dios. Es una vida que por su pecado necesita, ¿no es cierto?, ser justificada. Y por eso es que Cristo, después de que nos convence de pecado, ahora nos tiene que convencer de justificación. La Escritura nos dice que el Espíritu nos convence de pecado. Ok, ahora que sé que soy pecador, pues no quedo ahí el tema. Ahora que sé que estoy en pecado y que por mi pecado efectivamente yo soy incapaz de poder agradar a Dios y por mi pecado mi futuro es la muerte y el infierno, conforme a lo que muestra la Escritura. Esa es la realidad. Pero sin embargo, el Señor no ha querido que nosotros nos quedemos en ese enfoque, sino que nos ha querido dar
La justificación. Ahora, la justificación, y la escritura aquí dice que Cristo nos ha sido hecho justificación. Cristo nos ha sido hecho por Dios justificación. Si Cristo es el que nos justifica de toda nuestra maldad. Cristo es que nos justifica de todo nuestro pecado. Cristo es que nos justifica de todas nuestras transgresiones. Cristo ya nos justificó el momento en que fue a la cruz del Calvario y que efectivamente Él subió a la cruz cargando toda nuestra maldad, todo nuestro pecado y los pecados pasados, presentes y futuros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan nos dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Es decir, esta es una experiencia, el saber que Cristo quitó nuestros pecados. Eso no significa que no pequemos, significa que Cristo, sabiendo cuando murió hace 2000 años cuáles eran todos nuestros pecados. No olvidemos que Cristo murió por nosotros, en nuestro caso, ¿no? Hace 2000 años. Si Cristo murió hace 2000 años y nosotros todavía no existíamos, la pregunta es, efectivamente, ¿por qué pecados míos murió Cristo? Por todos los pecados que yo iba a cometer, porque todavía en el tiempo de Cristo yo todavía ni existía. Pero sin embargo, ahora que existo, el Señor cuando murió sabiendo todos los pecados que yo iba a cometer. Es decir, ahora nosotros estamos en una vida todavía de carne y hueso. Yo tengo mis pecados pasados, tengo mis pecados presentes y tengo mis pecados futuros. Pero ¿qué es lo maravilloso de todo esto? No es carta verde para seguir pecando, no es semáforo verde para que sigamos pecando, sino es simple y sencillamente el hecho de saber que Cristo pagó, ¿verdad?, por mi pecado pasado, y los pecados que yo pueda cometer ahora, que no quiero pecar, pero a veces peco, ¿verdad? El Señor Jesucristo también incluyó dentro de su obra redentora en la cruz del Calvario. Y los pecados que ni siquiera conozco a futuro, también Él efectivamente pagó por ellos. Esto es lo que significa que Él quita el pecado del mundo, que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién quitó nuestros pecados? Cristo quitó nuestros pecados. Ahora, entonces mi enfoque tiene que ser en el pecado. ¿Cómo dejo de pecar? No. Mi enfoque es en lo que Cristo hizo por mí, porque eso incluye no solamente el pago de mis pecados, sino también la muerte del viejo hombre, que es efectivamente el que comete pecado. Así que Dios dio una respuesta a mis pecados y Dios da una respuesta a el viejo hombre, que es el que comete los pecados o la naturaleza pecaminosa. Por eso dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La manera como nosotros ahora podemos escapar de una vida de pecado es andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y andad en el Espíritu es andar en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo, ¿verdad? Es decir, no podemos perder de vista a Cristo nunca. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en nuestro argot religioso, y por eso arrancamos comentando esto, vamos a poner nuestra mirada en nuestras fortalezas. Vamos a poner nuestra mirada en todas aquellas cosas que nosotros creemos que el Señor utiliza para su gloria. El Señor no utiliza nada de mí para su gloria. Él, ¿verdad? Lo que va a utilizar es la vida de Cristo que está en mí para su gloria. Y si yo no expreso y manifiesto esa vida, pues entonces, por supuesto, no puedo glorificar nunca la vida del Señor. Así que Él nos ha sido hecho primero sabiduría y después justificación. Es decir, el Señor es la justicia que nos justifica. El Señor fue el que hizo justicia por nosotros. Él nos fue hecho justicia. El Señor vino a este mundo para poder cumplir todo aquello que yo fui incapaz de cumplir. Dios ya tenía reservado para mí a Cristo y para ti, para todos los que creemos en Él. Él tenía ya reservado a Cristo de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para todos aquellos que creamos en Él. Es por esto que el acto de creer, ¿no?, es algo que efectivamente el Señor pone en la mesa y es necesario que tú y yo creamos. Es necesario que tú y yo
¿verdad? Las palabras que escuchamos las acompañemos de fe, de la fe de Cristo que Él mismo nos da efectivamente para que podamos ser beneficiarios de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Así que el Señor fue justo en su andar, fue justo en su caminar, se hizo hombre por mí, vino a cumplir todo aquello que yo fui incapaz de cumplir. Él caminó en la santidad que yo no pude. Él caminó en la justicia que yo no pude. Él cumplió los mandamientos, ¿verdad? Que el Señor me mandó a cumplir, que yo no los pude cumplir. Él fue el que agradó a mi Padre porque yo no le pude agradar. Él nos fue hecho todo eso. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, ¿verdad? El cual nos ha sido hecho por Dios. Él nos ha sido hecho por Dios todo esto. Nos ha sido hecho sabiduría, nos ha sido hecho justificación. Por eso es que tú y yo estamos justificados. Veíamos justamente la semana pasada sobre el rol del sumo sacerdote. El Señor está delante de Dios para interceder por nosotros por la eternidad. Así que ya que Él pagó por nosotros el precio, es imposible que Dios nos deseche. La única manera como Dios nos desecharía es que considere que el sacrificio de Cristo ya no es tan valioso, ya no tiene tanto valor, lo cual es imposible. Es imposible que Dios considere que el sacrificio de Cristo no puede ser mayor que toda mi maldad y todo mi pecado, ¿no? Es imposible que el Señor pueda, en términos de valor, creer que tu pecado cuesta más que el sacrificio de Cristo. Ahora, como nosotros tenemos que absorber estas realidades por la sabiduría que nos viene de Dios, ¿verdad? Y esta justicia y justificación del por qué es. El Señor nos justificó, Él pagó el precio, entonces ahora yo me tengo que asir de esa realidad para venir delante de Dios, ¿verdad? Tranquilo, para venir en plena certidumbre de fe, para venir confiadamente por la obra de Jesucristo a mi favor y poder efectivamente estar a cuentas con mi Padre, no por mí, sino por Él. Qué maravilloso que es el Señor. No por mí, sino por Él. No por mí, sino por Él. Por eso dice la Escritura, el cual nos ha sido hecho por Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo. El cual nos... Mire, escuchen bien estas palabras, porque estas tienen verdaderamente, ¿no es cierto?, poder para que efectivamente nosotros sepamos que la razón por Dios nos ama es Cristo y no nosotros. Porque además ha puesto la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y por eso es que Él a quien ve ahora en nosotros es a su amado Hijo y no nuestra maldad y nuestro pecado, porque ya toda esa maldad y ese pecado fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos ha sido hecho santificación. Dios nos ha sido hecho por Dios santificación. La santificación es el proceso del crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Es el proceso de la expresión y de la manifestación de la vida de Cristo en nuestra alma. La santificación es que yo me voy pareciendo más a Cristo. A veces nosotros lo tenemos más o menos en las iglesias antiguas. Cuando el apóstol hablaba, por ejemplo, a los corintios, les decía que él no les podía hablar, ¿verdad?, como a adultos, sino como a niños. Porque a pesar de haber, ¿verdad?, y en nuestros siguen siendo como niños inexpertos en la palabra de justicia. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Es decir, ya para el Señor somos salvos, nos dio salvación. Pero ahora el Señor no está interesado ya en nuestra salvación desde la perspectiva de que vayamos al cielo, eso está asegurado. Ahora el Señor está interesado en cuánto de Cristo tiene que aparecer en mí para que en la medida que Cristo aparezca en mí, yo reciba todas las bendiciones y los beneficios de esa vida. Él es el Padre amoroso que sabe que cuando el Hijo come, ¿verdad?, esa comida que está ingiriendo, y si la comida es buena y sana, que no sea comida chatarra, vamos a darle comida buena al niño, las papillitas, vamos a darle vegetales, vamos a darle unos buenos carbohidratos, vamos a darle unas buenas proteínas. Vamos a nutrirle bien al niño. ¿Por qué? Porque en la medida en que el niño come bien, va a estar fuerte, va a estar sano, va a estar bastante mejor.
pues la perspectiva de Dios para nosotros es la misma. Este proceso de santificación es el proceso de crecimiento, es el proceso de crecimiento sano dentro de cada uno de nosotros. Es decir, el Señor nos ha sido hecho por Dios santificación. La manera como el Señor nos santifica es creciendo más en nosotros. La santificación no es cuán más santo yo soy para Dios, porque a veces nos vendían la idea de que la santificación es no hacer esto, no hacer otro, no pensar esto, no ver el otro. No. La santificación es cuánto de Cristo verdaderamente está en mí, cuánto de Él sigue creciendo en mí. Entonces, en la medida en que Cristo va apareciendo en mí, en mi alma, efectivamente yo soy más apartado para Dios porque más de la vida de su Hijo está en mí. No olvidemos que Dios me dio la vida de su Hijo para que yo se la devuelva. Esta es la famosa parábola de los talentos. El Señor dio talentos a uno tanto, a otro tanto y a otro tanto. Y cuando vino a pedir que le devuelvan, Él no quería solamente que le devuelvan la vida que puso, sino que una vida incrementada. Él no solamente quería que le den el dinero que Él invirtió, sino el dinero más lo que ganaron y por último más los intereses, dice la parábola. Es decir, eso tiene que ver con el hecho de que el Señor, cuando pone la vida de Cristo en nosotros, Él no espera que tengamos la vida nomás guardadita por ahí en un rincón y sin que esa vida se haya incrementado, sin que esa vida haya producido algo para Dios. Ahora estamos en el tiempo en donde tenemos que efectivamente nosotros mirar casa adentro y ver si esa vida sí está expresándose y manifestándose, es decir, si se está incrementando para Dios. Ya hemos hablado hasta la saciedad, pero no podemos cansarnos de seguirlo diciendo. Esa vida es la expresión del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de la santidad, de la justicia, de la verdad, de la prosperidad, de la abundancia, en términos espirituales, en términos emocionales, en términos del alma, y si Dios también lo quiere en términos físicos, porque Dios es Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos ha sido hecho santificación. Cristo es nuestra santificación. Si Cristo no crece en nosotros, no hay santificación. Si Cristo no crece en nosotros, no hay santidad. Dios nos ha dado la vida de Cristo para que crezca y para que sea nuestra santificación y nuestra santidad. Y finalmente aquí dice que nos ha sido hecho redención. Redención es la adquisición final, ¿verdad?, de aquella cosa que el Señor compró. Es decir, nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y hemos sido sellados con el sello del Espíritu, de acuerdo con la Escritura, en donde se nos dice que somos propiedad de Dios. A esto es lo que la Escritura llama las arras del Espíritu, que Dios nos dio las arras del Espíritu. Una garantía que uno entrega al dueño de una casa o de un bien. Yo le entrego un porcentaje, una entrada, hasta que efectivamente le tenga que entregar el resto. Simplemente tengo que hacer los trámites legales y le cancelo el resto. Entonces el Señor puso en nuestro corazón al Espíritu Santo como la garantía de que ahora somos de su propiedad. Ya, como quien dice, casa reservada y vendida. Ya no hay más quien pueda venir a comprar esta casa. Nosotros somos esa casa comprada por el Señor. Ahora, es necesario que el Señor, ¿verdad?, cumpla, o mejor dicho, redima la casa. ¿Cómo? A través del proceso de santificación.